Leonardo, ¿cómo le va a usted? Bien, muy bien. ¿Bien? ¿En qué habíamos quedado el último viernes? Estábamos leyendo la carta. La carta de Hacienda de Figueroa, sí. Repítame para... Carta de Hacienda de Figueroa que le manda Rosas a Facundo Quiroga antes de la... Muy bien. Muy bien, ¿y vamos a continuar? Y podemos continuar un párrafo más, no sé cómo andaremos de tiempo. Sí, dale, total ya... Vamos a hacer una breve reseña de lo que veníamos escuchando hasta el siguiente párrafo, en líneas generales de lo que hablaba la carta. Sí, bueno, lo que decíamos era que muchos le criticaban a Rosas que no había organizado el país con una constitución. Rosas había hecho el Pacto Federal de 1831. Correcto. Y después, en la carta de Hacienda de Figueroa que le hace llegar a Quiroga en viaje al norte, cuando iba a mediar entre la provincia de Salta y Jujuy, le da las razones por las cuales él pensaba que no se podía organizar, que no era tiempo todavía de organizar el país hasta que cada provincia no esté organizada en sí misma, con la constitución, etcétera, porque además de eso, él pensaba que no se podía hacer un cuerpo con miembros enfermos, sino que debía estar con miembros. Incluso pone como otro inconveniente es los gastos que había que sufragar para mantener el Congreso, incluso el lugar que había que fundar una nueva ciudad que no perteneciera a ningún estado, como había sucedido en Estados Unidos, en Washington. No sé si quieren que siga con la carta o... Sí, tenemos un párrafo más, a ver, así vamos avanzando. Rosas, sobre el final de la carta, le dice a Quiroga que el gobierno general no une a los pueblos, sino que los representa unidos. Uh-huh. Ese es el argumento que él pone. Y se lo dice con el siguiente párrafo, dice: después de establecido estos puntos, está hablando de, cuando hablaba de la ciudad donde debía funcionar y los gastos, etcétera. Dice: después de establecido estos puntos y el modo como pueda cada estado federado crearse sus rentas particulares sin perjudicar los intereses generales de la República, después de todo esto, es cuando recién se procederá al nombramiento del jefe de la República y erección del gobierno general. ¿Y puede nadie concebir que el estado triste y lamentable en que se halla nuestro país pueda allanarse tanta dificultad, ni llegarse al fin de una empresa tan grande, tan ardua, que en tiempos los más tranquilos y felices, contando con los hombres de más capacidad, prudencia y patriotismo, apenas podrían realizarse en 2 años de asiduo trabajo? ¿Puede nadie que sepa lo que es el sistema federativo persuadirse que la creación de un gobierno general bajo esta forma atajará las disensiones domésticas de los pueblos? Esta persuasión triste creencia en algunos hombres de buena fe es la que da ansia a otros pérfidos y alevosos que no la tienen o que están alborotando los pueblos con el grito de constitución, para que jamás haya paz ni tranquilidad, porque es el desorden en lo que únicamente encuentran su modo de vivir. El gobierno general, en una república federativa, no une a los pueblos federados, los representa unidos. No es para unirlos, es para representarlos en unión ante las demás naciones. Él no se ocupa de lo que pasa interiormente en ninguno de los estados, ni decide las contiendas que se suscitan entre sí. En el primer caso solo atienden las autoridades particulares del Estado, y en el segundo, la misma Constitución tiene previsto el modo como se ha de formar el tribunal que debe decidir. En una palabra, la unión y tranquilidad crea el gobierno general, la desunión lo destruye. Él es la consecuencia, el efecto de la unión no es la causa, y si es sensible su falta, es mucho mayor su caída, porque nunca sucede esta, sino convirtiendo en escombros toda la República. O sea que él es bien claro en ese sentido, que dice que la Constitución lo que hace es formalizar la unión, no obligar a que se unan. Y había Constitución, por ejemplo, una de avanzada fue la de la provincia de Santa Fe, claro, que ya tenía su Constitución. Por eso que el Pacto Federal lo hacen primero Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, y invitan a las demás a ir uniéndose a medida que se iban organizando. Hay un
un pensamiento más que no sé si quieren que lo lea. Dale. Que es el pensamiento de los caudillos, y voy a citar el de Felipe Ibarra, porque cuando se levanta la Liga del Norte en contra de Rosas, claro, no lo habían podido captar a Felipe Ibarra, que lo querían captar de cualquier forma porque era un hombre fuerte. Con Lavalle. Claro, con Lavalle, etc. Entonces, uno de ellos dice que en carta que el caudillo santiagueño Felipe Ibarra le dirige a Solá, gobernador de Salta, el 26 de mayo de 1840, cuando éste trataba de convencer a Ibarra para que se pliegue a la coalición del norte, que oponiéndose a Rosas incendió el país, desatando una guerra civil que se prolongó por varios años. Entonces ahí hay una carta que le manda el general Alvarado al gobernador de Salta y dice: juzgo muy difícil un triunfo en Santiago por la clase de guerra a que están acostumbrados los habitantes de ese país. País habla por la provincia, ¿no? Sí, la provincia. Era común en esa época. Ibarra, continúa, Ibarra es un hombre necesario para esta última provincia y creo conveniente halagarlo mucho, aun cuando se le haga la guerra. Fíjate vos con qué malas intenciones que iban, ¿no? Debe usted esforzarse en inspirarle confianza, le dice. Tengo experiencia que me ha probado que solo la influencia de ese hombre une las opiniones del país. Entonces ahí Solá intenta convencerlo a Ibarra. Y lo intenta convencer con los argumentos de la libertad y la Constitución. Entonces, veamos qué le contesta Ibarra en una carta. Le dice: cuando usted dice que el fin de ese grito, el pronunciamiento, se ha dado es el de la Constitución del país, yo debo decirle a usted que usted ha olvidado la historia de nuestro país y ha cerrado los ojos para no ver el estado actual de la República. Nadie es tan interesado como yo en obtener este bien inestimable, pero no quiero ni querré jamás que la Constitución del país sea obra de las bayonetas y de la exaltación de los partidos, porque en este caso solo tendremos un cuadernito de Constitución que hará derramar sangre a torrentes, como ha sucedido en otras épocas en nuestra República y en las demás de América. El Estado oriental, Bolivia, Perú, Chile y Colombia, continúa Ibarra, han tenido muchas constituciones y yo quiero que usted me diga cuál de ellas ha preservado en su país las calamidades de la guerra civil. La razón de esto es muy clara, pues nadie ignora que una constitución debe ser el fruto de la paz, de la calma de las pasiones, de la sabiduría y de una saludable experiencia. Juzgue usted. Yo cuando leía esto pensar que a los caudillos los trataban de bárbaros, ¿no? Juzgue usted, continuó Ibarra, ahora si las repúblicas americanas y principalmente la nuestra se hallan en ese estado, ¿quién creerá que se invoca con sinceridad la Constitución en estas circunstancias en que la Confederación Argentina está empeñada en una guerra desastrosa contra la Francia y el Estado oriental? ¿Quién creerá que hablan de buena fe los que gritan Constitución declarando primero la guerra a otros gobiernos argentinos que están haciendo prodigios de valor y patriotismo para salvar el honor y la independencia nacional? ¿Se constituye el país haciendo causa común con los extranjeros que están utilizando injusta y vilmente nuestros mismos pueblos? Este modo de hablar da vergüenza, porque claro, cuando se levanta la coalición del norte, financiada por Francia, y además estaban en el bloqueo anglo-francés, estaban luchando contra. Si me permite, lo dejamos ahí, Castañino. La última frase. Redondeamos. Y redondea. Finaliza Ibarra del siguiente modo. No diga usted, le contesta, que sostenemos al gobernador de Buenos Aires ni a ningún otro. Sostenemos únicamente la independencia nacional y la santa causa de la Federación, por lo que hemos derramado nuestra sangre en 30 años. Si estamos unidos con el general Rosas, es porque él está defendiendo con firmeza, valentía, lo mismo que nosotros. Ahí muy bien. Dice perfecto. Leonardo Castañino, Historia de Argentina, nos trae
aquella historia que poco